les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes vamos a estar hablando con el diputado nacional del Frente Renovador, Felipe Solá, que además pretende nuevamente ser el gobernador del primer estado argentino. Obviamente vamos a hablar de política nacional, pero nos vamos a centralizar mucho en la provincia de Buenos Aires, porque Solá, cuando fue gobernador, tuvo que agarrar realmente un fierro muy caliente, y además de eso provocó una integración en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente con lo que tiene que ver con las zonas rurales, con los intendentes, porque en aquel momento estaban coartados de tener la posibilidad de manejar algunos recursos. Hoy se habla mucho de la descentralización de fondos, de la descentralización de tareas, pero sin los recursos. Pero en aquel momento Solá tomó una decisión que fue darle los recursos a los intendentes. A ver, los que viven en el Gran Buenos Aires, y yo les hablo de caminos rurales, quizás no entiendan demasiado de qué les estoy hablando. Pero imagínense para la gente de Olavarría, de Azul, de Trenquelauquen, del partido de Mar Chiquita, de Castelli, lo que significan los caminos rurales. Son fundamentales para su desarrollo. Bueno, Solá, entre otras cosas, posibilitó en aquel momento, con muchos cuestionamientos, descentralizar las partidas de dinero para que los intendentes pudiesen cobrar esa tasa de caminos rurales y poder ejecutar obras fundamentales para la producción de la provincia de Buenos Aires. En el mientras tanto, tenemos un ministro de Economía, un jefe de gabinete, que un día dicen que no van a ir a Estados Unidos, pero que después van a Estados Unidos. Un día dicen que no le vamos a pagar a los fondos buitres y después sí le vamos a pagar a los fondos buitres. Por un lado decimos Repsol es nuestra y orgullosamente tiene que seguir siendo, en este caso YPF, nuestra, sin ninguna duda, pero no le vamos a pagar porque nos robaron, porque nos contaminaron, porque nos sacaron todos. Después vamos y le pagamos mucho más de lo que le tenemos que pagar. Con el Club de París pasó lo mismo, con el CIA, bueno, lo que todo el mundo sabe, con una cuestión de sentido común. Pero ¿qué es lo que sucede? El gobierno nacional, al cual hay que reconocerle muchos logros, dice, nos estamos haciendo cargo de las deudas que nos dejaron. A ver, las deudas son del Estado, el Estado, no importa el gobierno, más allá que sí hay responsables de todas estas cargas. Pero, a ver, no hay que escupir para arriba, porque hoy ellos le echan la culpa desde María Estela Martínez de Perón, pasando por la dictadura, pasando por Alfonsín, por Menem, el desastre de la alianza, sin dudas. Pero, a ver, creo que a ellos nos les gustaría que dentro de 9 años, quien tenga en ese momento el poder de la primera magistratura argentina diga, en el año 2011, 2012, 2013, ese gobierno nos dejó esta deuda, esta deuda, esta deuda. Así no es la cosa. Así no es la cosa. Lamentablemente, por más que sean fondos buitres, fueron a la justicia, compraron de buena fe, fueron a una justicia realmente independiente como la americana, a pesar que yo mucho a los hermanos del norte no los quiero, pero ahí la ley se respeta y a los jueces se los respeta y las decisiones judiciales son respetadas. Siempre pongo un ejemplo. Recuerden la reelección de Bush. Perdió la elección Bush, perdió la elección. Pero la justicia americana dijo que había ganado. Los americanos acataron la decisión de la justicia. Claro, la diferencia es que allá hay jueces probos, hay jueces independientes. Nosotros acá tenemos a Ollarvide, por ejemplo. Esas son las diferencias. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, Daniel, muchas gracias por invitarme. No, es un gusto. Bueno, antes de entrar de lleno en la provincia y por qué querés volver a ser gobernador y hablar un poco de estas cosas que yo planteaba recién, la pregunta es, ¿cómo es esto? Vamos, pero no vamos. Pagamos, pero no pagamos. Son buitres, pero son buenos. Son malos, pero... ¿Cómo es esto? ¿La sociedad qué es lo que entiende de esto? Yo creo que lo que está claro es que si hubiera sido cierto lo que dijo la presidenta, cuando dijo, yo sabía que el fallo de la Suprema Corte de Justicia nos iba a perjudicar, cuando buena parte de su gobierno y buena parte de la oposición, entre los cuales me cuento, habíamos dicho, seguramente la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le va a hacer entrega de este tema al procurador y con eso Argentina va a tener un tiempo largo de negociación. Bueno, no ocurrió así. La presidenta dijo, yo sabía que íbamos a perder y no es cierto. No es cierto que sabía eso. ¿Por qué? Porque si hubiera sabido eso, hubiera tenido un plan B
y se hubiera visto que reaccionaban todos de acuerdo al plan B. Y reaccionaron cada uno para el lado que pudo disparar. Capitanich dijo una cosa, Kicillof dijo otra, Fábrega dijo otra, la presidenta dijo otra. La presidenta dijo un lunes que no iba a ceder a la injusticia y que iba a resistir la extorsión de los fondos buitres, y el viernes, creo que fue el viernes o el jueves, el Día de la Bandera, dijo lo contrario, dijo que había que negociar, que era lo razonable dadas las circunstancias, lo que dijo, lo último que dijo. O sea, no había plan B. Y se notó mucho eso, se notó demasiado, y era un tema muy importante. Y esto genera una enseñanza que para todos, no solamente para el gobierno, que es, hay que ser prudente con las palabras, muy prudente, porque se escucha todo, todo llega. Antes uno hablaba en Puan, o en Carué, o en Trenquelauquen, y quedaba ahí. Ahora no. Ahora uno habla en Puan y si lo quieren oír, lo oyen en Estados Unidos. Y hay que ser prudente con las palabras, no hay que incitar a nadie, no hay que generar la idea de que puedo pagar o no pagar según tenga ganas o no. Y sobre todo, si en un canje muy exitoso de deuda uno se entusiasma enormemente porque ha reducido fuertemente la deuda y entra el 92% de los bonistas, no está terminado el canje. Hay un 7% que significan unos 15.000 millones de dólares, que no es moco de pavo, que como deuda total, que quedó afuera. Y sin embargo se hizo una ley cerrojo, una ley por la cual los tipos ya no tenían derecho a nada, porque no habían entrado al canje. Lo tuvieron que abrir de nuevo en el 2010. Entraron un poco más, quedó este 7%, este 8% afuera. Bueno, el año pasado, la gente no sabe que el 12 de septiembre tuvimos que votar en la Cámara una nueva apertura de la ley cerrojo, para la eventualidad de que los fondos buitres, llamados buitres, que ellos no saben que les llaman así, creo, tuvieran que negociar, pudieran negociar. Y nosotros le dijimos, me tomé el trabajo de leer discursos, entre esos el mío y otros, y le dijimos, no van a entrar, no va a haber negociación, esto es tardío, estamos en manos de la Corte, y si la Corte quiere, hay un meteorito que viene hacia la Tierra y que no sabemos si en su dirección va a caer en nuestro país o no. Bueno, cayó en nuestro país. Cayó en nuestro país. Se lo advertimos, cayó en nuestro país. No es un tema de justicia o injusticia visto desde la mirada de la vida cotidiana o de la mirada moral. Porque moralmente, digamos, no se puede desde un fallo, ni de primera instancia, ni de la Corte, condenar a un país a que no se desarrolle como debe, a que no progrese como debe, a que no pueda pagar sus deudas, a lo mejor, no se puede. Segundo, y este tema es un tema que quiero discutir con vos porque vos recién decías lo contrario, no compraron de buena fe. No, los bonistas recibieron de buena fe, pero como vieron que las chances de cobrar eran bajísimas... Claro, vinieron los usureros. Se lo vendieron por muy barato, claro, pero no, vendieron muy... Cuando vos compras muy barato un bono, ¿qué estás admitiendo? Que es muy difícil que te lo paguen. Por eso lo compras barato, ¿no? Y al mismo tiempo la tasa de interés es mucho mayor, sí, señor, que cobrás. Entonces, ¿tenés derecho después a decirle al juez, quiero cobrar el 100? No, el juez no debería decir, mire, la ley dice esto, ahora venga, usted admitió esto, no, ahora no puede cobrar el 100, va a tener que negociar. Hacer justicia no es aplicar la ley a rajatabla, es aplicar la ley en las circunstancias en las que se tiene que aplicar. Y de una deuda siempre hay dos responsables, el deudor y el acreedor. Prestarle a un insolvente o prestarle a alguien con mucho riesgo y cobrarle mucho es también someterse a la posibilidad de que le pague poco, menos o nunca le pague. En realidad es lo que hace el usurero tradicional. Así cuando es. vos estás apretado y tenés que vender una casa de apuro, te la pagan cualquier plata. Y muchas mutuales que se disfrazan de mutuales son usureras. Y después termina como terminan las cosas. O como hace la AFA cuando tienen que cambiar los cheques los clubes de fútbol, que los mandan a un determinado lugar y le pagan el 50% del cambio del cheque. Exactamente. Esto también es verdad. Sí. Ahora, pero Felipe, yo siempre lo planteo, hay cosas de este gobierno que yo no lo entiendo. Hablamos mucho de la política de Estado, hablamos de muchas cosas, pero es como que este gobierno no se deja ayudar, no quiere que lo ayuden. ¿Qué mejor sería para el mundo lo que están proponiendo ustedes desde el Frente Renovador o otros dirigentes políticos, de sentarse en una mesa, los hombres más importantes técnicamente hablando de cada grupo político, ponerse de acuerdo en una estrategia global
Porque, a ver, como decía yo, esto no lo va a pagar este gobierno, en definitiva, lo que se arregle como los otros acuerdos. Lo van a pagar sus sucesivos gobiernos que van a venir en el futuro. ¿No se demostraría otra seriedad al mundo? Bueno, el estilo del gobierno ha sido este gobierno con la mayoría. Cristina viene de tener una mayoría muy fuerte hace 3 años, y el estilo ha sido, no se consulta, no se debate, eso lo sufrimos en el Congreso especialmente, y en general. Claro, este gobierno no es el de antes, le queda 1 año y pico, y está en una situación económica difícil Argentina, hay un ajuste fuerte, hubo devaluación, yo diría que la caída del consumo es muy importante. La gente ya no compra bienes durables, tienen que tratar de regalarle un poco de crédito para que compren autos, aunque estamos hasta la coronilla de autos. Estamos en una situación compleja desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista psicológico la gente no confía mucho en este futuro, planteado así. Quisiera un cambio de gobierno antes, cosa que no se puede constitucionalmente, por supuesto. Ahora, yo creo, en una circunstancia así, más que nunca, sobre una deuda que se va a convertir en un encargo futuro para los estados futuros, el gobierno futuro, el estado futuro, los argentinos del futuro, debería haberse consultado. Sobre todo una oposición que puso el hombro, viajó a Washington, etcétera. Mostró su buena fe en esto. Felipe, desde el Frente Renovador, para cerrar el tema nacional, ir de lleno a la provincia, porque sé que más allá de todo lo que pasa en el país, estás muy focalizado en lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y en las situaciones difíciles que padece el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Desde el Frente Renovador, ¿están cerradas ya las estrategias de cara al futuro? Si Massa decide, de hecho ya es Vox Populi prácticamente que va a ser el candidato a presidente del Frente Renovador, para encarar una nueva etapa. El Frente Renovador está en construcción permanente y se va a incrementar esa velocidad de construcción en la medida en que empiece una pre-campaña electoral, que para mí no debería ser antes de fin de año, pero las cosas siempre se adelantan, ¿no? Se adelantan por estas circunstancias que yo comentaba recién, económicas, y por una cierta ansiedad argentina. Brasil todavía no está en plena campaña electoral y tiene elecciones en octubre. En unos días, sí, en pocos días. Nosotros deberíamos ser respetuosos de que venimos hace 7 meses de una elección, tenemos graves problemas, deberíamos esperar un poco. Yo veo muchos apurados, aún dentro del Frente Renovador también. Ahora, el Frente Renovador debe hacer una construcción política geográfica en todo el país, horizontal, y de eso está encargando Sergio Massa principalmente en este momento. Mientras tanto, permite o deja que nosotros caminemos la provincia. Yo creo que caminarla con calma y con mucho respeto por el otro, y dejando además que el tiempo vaya sedimentando quién puede ser mejor candidato o no, y además teniendo en cuenta una cosa muy importante, que la candidatura de uno nunca sea un obstáculo para la fluida creación de un frente como el que pretendemos, ¿no? Y de un objetivo como el que pretendemos, que Sergio Massa sea presidente. Casualmente vos ahí adentraste en el tema que yo iba a tocar ahora, que es la provincia de Buenos Aires. Una provincia que ahora seguramente vamos a ver el mapa que nos va a acompañar, tiene 135 distritos, hay errores que se han cometido desde mi punto de vista, y ahora te voy a pedir a vos el análisis, como por ejemplo a mí me parece una barbaridad dividir Chascomús, me parece, con Lezama, me parece que no se pueden seguir partiendo distritos que después no tienen manera de sostenerse económicamente, es mi punto de vista. Hay otros que sí habría que dividir y que no se dividieron, como La Matanza, por ejemplo, y me parece que lo de Lezama como otro me parece una barbaridad. Hubo otros lugares que están pidiendo su independencia, pero son discusiones realmente muy profundas en las cuales Scioli ha cedido por presión, más que por convencimiento. Pero, ¿cómo estás viendo a la provincia? Vos recién hablabas, por ejemplo, de Puan. Mucha gente que nos ve no tiene ni idea dónde queda Puan. Es más, muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, o muchos que quieren ser gobernadores o presidentes, no saben dónde queda Puan en la provincia de Buenos Aires. Pero yo hacía un análisis del momento que te tocó tomar un fierro muy caliente cuando Rucauf prácticamente se fue despavorido de la provincia, y comenzaste una tarea de descentralización. Y yo le explicaba a la gente, ¿no? El hecho de poder descentralizarle al intendente del interior el tema de los caminos rurales, quizás para nosotros no es demasiado importante, pero para estas poblaciones fundamentales. ¿En qué otras cosas avanzaste y viste que Scioli las dejó truncas? En la policía comunal,
que fue una ley para las localidades de menos de 70.000 habitantes, Sí, señor. o sea, la del interior, y donde se le daba a elegir al intendente si quería ser el jefe de policía o no, de la policía que ya estaba. La policía seguía teniendo el mismo financiamiento, el mismo equipamiento, etcétera, pero el intendente empezaba a tomar cartas en el asunto, si así lo quería, y a decir, a poder analizar cómo se había desplegado, por ejemplo, en su ciudad la policía durante el mes anterior, qué hecho había habido, qué problemas tenían los barrios, qué había que hacer el mes siguiente. Todo eso no debía ser decidido de La Plata, debía ser decidido por una autoridad que además tuviera una posibilidad de control, y los intendentes de ciudades chicas tienen una posibilidad de control importante por parte de la población. Si a eso le agregás que existían los foros de seguridad barriales y municipales, donde la gente podía hacer denuncias. Que Stornelli los destruyó. Así es, así es. Hacer denuncias y controlar a la policía, y tomar el examen a la policía. Le iban a tomar examen a la policía, el intendente a la policía, los foros a la policía, pero los foros también al intendente. Sí, señor. Entonces, ese control cruzado... Y obligaban a los fiscales a bajar a discutir con los foros de seguridad. Absolutamente. Entonces, si no, hoy el Estado es bastante ineficiente. La política se ha reducido, Daniel. La política no tiene el atractivo de antes, es un núcleo más reducido de personas y no alcanza con la política para gobernar. Hoy, para gobernar, necesitas redes, necesitas la gente defendiéndose, controlándote, exigiéndote y pidiéndote, las dos cosas. Necesitas y poder ir y decir la verdad de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, de cómo puedes plantear el futuro. O el gobierno es así y es dinámico, o vas a fracasar. Y no solo en el interior, pensemos en nuestro enorme conurbano, Sí. en los 24 distritos de conurbano. Allí también tenemos que tener una policía comunal. ¿Qué es la policía? Sí. ¿Que puede ser una policía un poco mejor si algunos de los intendentes tienen algo de plata para mejorarla? Sí. ¿Que no tiene que tener ni un peso menos de la provincia? Por supuesto, ni un peso menos. Pero debe ser una policía que responda básicamente a el municipio, a las quejas de la gente del municipio, a los comerciantes, a los barrios, y bueno, y que se sepa, que la gente tenga transparencia respecto del funcionamiento de la policía. La policía puede ser buena, pero si la exige va a ser mucho mejor. Ahora, ¿qué sentís vos cuando caminás la provincia de Buenos Aires? Vos sabés que yo la camino y la conozco, y el conurbano también, pero cuando escuchás a nuestro gobernador hablar de las nuevas escuelas de policía, de los nuevos policías, lo cual me parece bien, de los nuevos patrulleros, pero a ver, en honor a la verdad, yo veo siempre los mismos patrulleros, al contrario, cada vez los veo más destruidos. Es más, una comisaría primera de una ciudad o de un distrito con más de 300 y pico mil habitantes, por cuadrículas tiene que tener 14 patrulleros. Están andando 2. O sea, me pregunto dónde están esos patrulleros nuevos, porque la verdad que yo no los veo. La política de la provincia de Buenos Aires es la política no de un gobernador, sino de un candidato. No se trata de administrar y mejorar y ir a lo profundo de la cosa, sino de tapar las dificultades enormes financieras que hay, disimularlas, sentarse sobre la caja para poder pagar los sueldos, endeudarse si se puede, ahora va a ser más difícil, pero se van a endeudar en 500 millones de dólares, para pagar gastos corrientes, no para inversiones, ¿no es cierto? Entonces, es una política un poco hipócrita, ¿no es cierto? Y además, Buenos Aires requiere de un gobernador que llegue y se quede y decida gobernar hasta el último día y no gastar su tiempo en promocionarse, en poner color amarillo, naranja, lo que fuera. ¿Por qué? Porque siempre Buenos Aires va a ser un lugar de paso, un trampolín hacia otro lado, hacia la presidencia. Conmigo no lo fue. Y yo creo que la administración era muy superior, mucho mejor, y que la provincia que yo le dejé a Scioli era muy superior en la calidad de sus servicios, de salud, educación, justicia y policía que esta de hoy. Por supuesto que a Scioli no lo han ayudado. He sabido eso. Pero Scioli debió decir la verdad, en lugar de disimular el tema y tratar de taparlo con publicidad. La provincia tiene color naranja, pero es un color de alerta naranja. Ahora, alerta naranja. Sí, ahora, pero Felipe, cuando vos te retrotraes en el tiempo y ves o recordás que tuviste muchas peleas, por ejemplo, con el área del juego, que discutiste mucho para no dejarles campo liberado al azar a muchos hombres, tanto de bingo como de casinos, y te costó y te llevó dolores de cabeza y tuviste que pelearla mucho, quizás mucha de la gente no lo sabe, como para contenerlo a los muchachos y decir,
paren muchachos, acá esto lo controlamos nosotros. Y hoy ves que el gobernador ha extendido las concesiones de los bingos de una manera realmente muy llamativa para poder tener fondos, de los cuales ya no les queda un peso, pero sí le queda el lastre de los bingos, de los casinos, que por 30 años son patrón y soto. ¿Cuál es la sensación que tenés? La sensación es la sensación de que vale todo con tal de que Scioli sea candidato a presidente y traer el futuro al presente, es traer la plata que le corresponde al futuro, traerla al presente. Así como está, la provincia no es gobernable. El gobernador que venga deberá olvidarse de la publicidad y pensar mucho más en otras cuestiones y sobre todo pensar en que de una vez por todas tenemos nosotros que descentralizar los intendentes y el Estado Nacional, que ha centralizado ferozmente todo, descentralizar en las provincias. Para que a su vez esto descentralice en los municipios. Obvio. Te voy a dar un ejemplo, la pobreza urbana. La provincia de Buenos Aires, vos sabés que tenía el fondo del conurbano y cobraba 600 millones de dólares, ¿no? Es decir, 5.000 millones de pesos de hoy. Bueno, hoy cobra 600 millones de pesos. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque las provincias se oponen a que eso se modifique. Lo que hay que hacer es retirar de la centralidad que tiene hoy del Ministerio de Acción Social de la Nación buena parte del presupuesto y crear un fondo de los conurbanos del país. Claro. Los conurbanos del país pueden ser el conurbano de una ciudad capital como Mendoza o el conurbano de Rosario, que no es capital, o de Santa Fe, que sí lo es, o el conurbano de Mar del Plata, además del conurbano bonaerense. Claro, o el Mar del conurbano Plata tiene Batán, Camet, por supuesto, tiene el conurbano de Bahía Blanca. Definir con una ecuación, con muchos conceptos que vos sabés que sería motivo de discusión, pero se puede. ¿Cuánto le corresponde a cada uno según esa ecuación? Donde estaría la pobreza, la posibilidad de erradicar industrias y algunas otras situaciones. Y repartir esa plata, es decir, que la pobreza urbana se combata desde las provincias y a su vez la provincia la combate desde los municipios. No cambiar la asignación universal por hijo, dejarla, pero modificar lo demás. Esto en el sentido cuantitativo. ¿Por qué? Porque entonces se haría justicia con Buenos Aires la cantidad de pobreza que tiene más que el promedio del país por habitante. Y además sería un tratamiento descentralizado para toda la pobreza urbana del país. Porque la pobreza rural requiere un tratamiento distinto. Exacto. Entonces, eso por un lado. Y además eso lo votarían las provincias. Porque a todos les iría, claro, les serviría según su pobreza, todos, claro. Según su pobreza. Sería una forma de no enfrentarse con las provincias. Y de no seguir jodobando con la coparticipación, porque así como está es más fácil cambiar la Constitución que la ley de coparticipación. Correcto. Entonces, esa es una solución posible para poder respirar un poco y poder pensar en los caminos rurales, en la infraestructura que tenemos, en la ruta 6, en las rutas que en el interior no caminan, en la ruta del conurbano, las rutas calles y rutas destruidas del conurbano, en colaborar con la capital federal y hacer ¿cómo se llama? El colectivo por la ruta 3 hasta Cañuelas o hasta supongamos que pasando González Catana hacia Virrey del Pino. ¿Cómo que se llama el de la 9 de julio? ¿Cómo es el trolebús, le digo yo? Sí, lo que inventó Macri. Estamos los dos con Laguna. Sí, pero digamos, pensarlo para la ruta 3, pensarlo para otros lugares, es decir, dar soluciones a problemáticas gravísimas como transporte, infraestructura. El Metrobús. El Metrobús. Y estamos viejos. El Metrobús. Y el otro tema es el tema hospitalario. El tema hospitalario. Es terrible lo que está pasando en la provincia. Es terrible lo que pasa en la provincia. La verdad, los médicos lo saben muy bien. Y muchos a lo mejor no quieren que los echen, no quieren problemas, pero muchas veces lo han dicho. Y el tema de los comedores escolares, se redujeron los cupos de los comedores escolares, y entonces hay una cantidad de chicos que se quedan sin comer. ¿Saben por qué? Porque descubrieron que en algunos casos había más cupos que niños. ¿Saben por qué había más cupos que niños? Había más cupos que niños porque era tan bajo la cápita por chico, que entonces para tener la plata suficiente para darle leche a todos, ponían más cupos de los debidos, claro. Y entonces compensaban la falta de valor de la cápita. Muy bien, la decisión que se ha tomado es una decisión sangrienta, terrible. Chicos que tienen que empezar la clase y que no alcanzó la leche. Que lo digan las maestras, yo lo viví en General Rodríguez, en mi Pago Chico.
Eso ocurren cosas así. Antes había centros potenciales de atención a la víctima, sobre todo de las adicciones. Desapareció todo. Están semi-desaparecidos, olvidados, abandonados. El rol era generar desde allí, digamos, grandes redes de padres, madres, familiares. Me queda un minuto, pero te quiero preguntar, con tu poder de síntesis. Hoy se habla mucho del tema carcelario en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas cárceles hiciste, cuántas dejaste hechas y qué hay que hacer en lo inmediato? Bueno, yo hice 9 cárceles más 3 ampliaciones. De forma tal de que, por ejemplo, Olmos, que es la cárcel más grande de la provincia, cuando yo llegué tenía 3.000 y pico de 3.300 presos y había hacinamiento, y cuando me fui tenía 1.800 o 1.700. Lo otro que hice, ir bajando y bajando y bajando la cantidad de presos en comisaría hasta llegar a un nivel normal. Sufrido los primeros años, pero al final se desagotó el tema. Algunos accedieron al lujo de criticar eso, no saben lo que es el hacinamiento, no saben lo que es, digamos, la situación en que vive un preso y desde la cual uno le tiene que decir que tiene que mejorar la situación. La verdad es que no es popular hacer cárceles, porque mucha gente me decía, ¿cómo hace cárcel? Le mejora la situación a los que van presos, a los delincuentes, y a mí no me dan vivienda. Y yo tenía que enfrentar eso. Y tenía que contestarle, sí, pero yo no puedo tener una bomba explosiva e inhumana en cada cárcel, donde se cuece la nueva delincuencia, digamos, ¿no? Si no encaramos eso, por más leyes que tengamos, por más que lo metamos adentro a los delincuentes, cuando salgan van a ser peor. Entre paréntesis, vos no tenés tiempo, pero yo me encargué de que un programa importante fuera el Patronato de Liberados, que también fue abandonado. Ya lo sé. Gracias, Felipe, un gusto. Gracias a vos. En 7 días nos reencontramos aquí en A24. Pásenla bien, gracias.